Ocupar su lugar. Bueno, saludar a ustedes, comenzar no como acostumbramos, sino como tenemos parte de nuestra vida, agradecer a Dios por estos momentos eternos que hoy le podemos dar más sentido después de todo lo que hemos oído, de que Dios nos da la vida y también nos da los tiempos para poder encontrarnos. Gracias, apóstol Basilio, Esther, gracias a la familia Ballesteros, gracias a Pastor Tommy, gracias a la familia Cárdenas que nos han recibido y a todos nuestros amigos y a todos los que están conectados, que les podemos mandar un aplauso desde acá porque hay mucha gente, porque me están escribiendo, a todos los que están. Si esto a usted le edifica, pues reenvíelo para que otros también estos días puedan ser edificados en la palabra. Yo quisiera solicitarles a ustedes aquí en este auditorio y a todos los que han estado conectados desde anoche, y es una forma de decirlo, y yo sé que ustedes lo van a entender, que me liberen de la presión de que sea para mí la primera exposición. Eso tiene un sentido. Esto es como que le toca siempre la primera noche, ¿no es cierto? Y en este caso lo digo porque la razón por la cual me gusta estar y oír a todos es porque lo dicho, dicho está. Y eso da un sentido de avance, que ninguno de nosotros venimos para iniciar una idea, sino a sumarnos. Entonces, cuando les pido que me liberen, me refiero a esto. Vamos a dar por dicho tantas cosas y definiciones, o mejor dicho, como lo describió el pastor Tommy, una descripción, más que definir conceptos, describir por el Espíritu cosas sobre este tema que yo creo que está instalado por Dios desde la eternidad, pero que generacionalmente cuesta instalarlo. Yo diría que la dificultad de la instalación del tema o del asunto del propósito eterno de Dios en una generación explicaría todas las cosas. ¿Por qué es que cuesta tanto? ¿Por qué las generaciones sistemáticamente, aquellas que tienen la posibilidad o la luz de hacerlo, esquivan al tema? ¿Por qué se esquiva el asunto? ¿Por qué ha costado, después de 2000 años, estar aquí entre nosotros y ver cómo este tema, que al oírlo estos días, que al ser en los últimos años compartido por los apóstoles y por los profetas, hoy la pregunta es, ¿por qué daría la impresión que estaríamos nosotros como generación empezando algo que nunca debió dejar de avanzar? Entonces eso tiene una razón importantísima de que debemos de considerar en este camp, lo cual, una vez más, gracias apóstol por estar. Así que quisiera comenzar compartiéndoles acerca de un tema que nos ha mantenido muy alerta y muy atentos en estos últimos días y que creo que encaja en la construcción de este propósito eterno y de su manifestación. La expresión propósito o propósito eterno no ha estado ajena al mal uso y a la mala aplicación en los últimos, por lo menos 20 años. Yo creo que la expresión mi propósito, su propósito, como se ha explicado, liberado estoy de la explicación, no han sido inocentes en términos generacionales y lineales. Yo creo que el síndrome de Galileo Galilei
sigue generación tras generación. Galileo Galilei se le ocurrió decir de que la tierra no era el centro del universo. Apareció la Iglesia Católica y le dijo: Señor, usted nunca va a decir eso. Usted va a seguir diciendo, si no le va a costar el cuello, de que la tierra es el centro del universo. Y el hombre recogió su teoría y después, muchos años después, los discípulos llegaron a penetrar diciendo de que la tierra no era el centro, de que la tierra generalmente giraba alrededor de un sistema mucho mayor que la tierra misma. Cuando nosotros tratamos de sacar al hombre del centro de la escena, nos encontramos con la opresión explícita o implícita, dentro por los de adentro y por los de afuera. Decirle al ser humano de que no es el centro, mucho menos del propósito eterno de Dios, puede costar casi todo. Hay gente que, por eso es que estamos aquí también para, como hombres y mujeres de Dios, ser entrenados en el Señor para las transiciones. Esto debe de costar lo que debe de costar, no debe de costar más ni otra cosa, debe de costar aquello que el mismo propósito eterno de Dios prevé que va a costar. No nos tiene que costar aquello que no, aquel precio que viene por no entender la transición y la administración de los asuntos eternos. A veces escuchamos de que cuando una iglesia o congregación o líderes toman cierta posición a causa de la palabra que va siendo alumbrada, se experimentan una serie de consecuencias que algunas pueden ser y otras no. Otras se pueden evitar en la sana administración de la verdad de Dios. Entonces también yo creo que esto es parte de este camp, de que no se trata de capturar una idea aislada, ni capturar un mensaje que por ser espiritual nos hace literalmente, nos abraza, salimos enamorados de la vida que se nos está dando, pero luego hay que ir y administrar en nuestras localidades y administrar sin negociar, pero tampoco pagando los precios que no están previstos dentro de esta administración. Porque de todas maneras este propósito eterno, como dije recién, trae también dispensado qué cosas se tendrán que separar, qué cosas todavía son redimibles y qué otras cosas nunca debieron haber estado. Todo esto está dentro de un sistema inteligente que Dios ha diseñado desde antes que nosotros lo prediquemos. Entonces la palabra propósito ha sido una palabra que también ha estado desgastada y ha puesto al ser humano esta posición de la que se nos ha hablado, y que eso ha permeado absolutamente toda la doctrina religiosa que ha encuadrado a los cristianos por muchos años. Es decir, todo estaba centrado en cómo ganar personas. Y si ganar personas ha sido primero que ganar a Cristo, entonces estamos ante un problema. Ahora, si nosotros podemos ganar en el sentido del entendimiento, hacer de Cristo la mayor ganancia de nuestra vida, entonces ganar personas será aquello para lo que nosotros podemos entender y comprender como la expansión de esta verdad, pero nunca de otra manera. Aquí el orden de los factores sí altera el producto. Si el enfoque es alterado el producto. Por lo tanto, Dios nos va a dar esa gracia y ese entendimiento para ordenar esto. Por lo tanto, habiendo oído y habiendo sido tan edificado, tan aclarado todo, yo he oído 3 participaciones, exposiciones, ministraciones, imparticiones, llámelo como usted quiera. No encontré error ni vacío para el tiempo en el que han usado los oradores para decir todo. O sea, cuando digo no encontré error, no encontré algo que me sonara que no, como que nunca ni se perdieron en el mensaje. Yo quiero agradecerles por la tremenda riqueza con la que hasta ahora, por eso es que liberamos de lo primero. Entonces tenemos la tarea de limpiar en nuestro entendimiento la palabra propósito, y eso será tarea para lo que queda. No todas las personas han sido quizás afectadas
de la misma manera, pero por las dudas, cuando nos juntamos, no hay que dar por supuesto nada, ¿no? Y sacar toda suposición de que si nosotros operamos en un propósito personal o estamos para entender un propósito eterno que se convierte en algo personal, pero como dijimos recién, nunca primero, no se escala desde mí hacia, sino desde lo eterno hacia nuestras vidas. Yo quiero que anoten esta palabra y si les causa humor, por favor, disimúlelo. Pero es una palabra que la voy a usar porque creo que no solamente nosotros estamos para describir cómo se ha hecho, sino también llevarnos de este entendimiento, anótelo, el propo-eternómetro. Lo anotó, ¿no? El propo, lo que está en el internet, el propo-eternómetro. Es decir, de qué manera nosotros podemos medir en la gestión de nuestras vidas que nuestras generaciones, nosotros mismos y personas estamos funcionando en ese propósito eterno. ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son, si se quiere, los síntomas que van mejorando en una generación cuando esta verdad eterna se va revelando? Porque podríamos tener el mensaje correcto, podríamos tener el diagnóstico correcto, pero esto se hace con humanos. Esto se hace con personas que tenemos nuestra habitación en el tiempo. Esto se hace en su ciudad. Usted y yo regresaremos a nuestras asignaciones o lo que están y se estarán preguntando en su ciudad y a través del internet. Todo esto que yo estoy oyendo, no solamente lo creo, sino que quiero verlo. Quiero verlo realidad, como se explicó recién y se ha explicado desde la mañana temprano. La realidad, que esto se convierta en la realidad de la experiencia de vida. Para eso debemos de tener, y de hecho que lo tenemos por el Espíritu y en las Escrituras, formas de medir cuánto de lo que estamos recibiendo como verdad en nuestra vida se va manifestando en nosotros. O sea, no podemos dejar ambiguo cuáles son los resultados puntuales en la vida de las personas. Tiene que haber una diferencia entre el que cree y el que no cree. Tiene que haber una manera en que nosotros, los que sean más maduros o los que sean menos maduros, poder tener algo tangible, primero en el espíritu, pero también en el entendimiento de las personas que sí están abrazando y creyendo a la verdad, y eso sí se manifiesta en algo que nosotros podemos medir, no de manera pragmática humana, pero sí en el espíritu. Sí hay cosas que se pueden ver en la vida de las personas, y si no se ven, pues la deberemos de instalar y enseñar entre nosotros, porque también hay maneras y formas en la que este propósito eterno, cuando desde lo eterno invade el tiempo lineal, cuando este propósito eterno irrumpe la vida de las personas en el tiempo lineal, tiene que haber una expresión, no puede ser solamente filosófico. Hay cosas puntuales que suceden y si nosotros las podemos identificar, de allí está el ánimo, de allí también va a venir la fortaleza y el fruto que todos nosotros queremos ver de la labor que realizamos en el Señor. Por eso el propo-eternómetro no es un chiste, sino que sencillamente es una frase para saber también en nosotros mismos hoy, antes de pensar en otros, cómo y de qué manera en el tiempo que tenemos. Ayer se dijeron cosas trascendentes y creo que Tommy comenzó diciendo algunas cosas en función de que nosotros tenemos un tiempo de habitación en la tierra. Y este será mi punto hoy en relación al propósito eterno. Yo creo que hay un asunto que es clave en nuestra vida. Muchas veces nos hemos preguntado qué cosas a nosotros nos han ido separando
esto que ha sido todo un tema en los últimos años, en las últimas décadas. Desde que tenemos uso de razón, siempre hemos tratado de buscar la razón de cuáles son las cosas que nos han separado como generación, qué cosas nos distancian, y hemos perdido demasiado tiempo buscando si era alguna doctrina, si era algún pensamiento, alguna manera de hacer iglesia. Y en realidad creo, absolutamente creo con todo mi corazón, que la manera en la que administramos el tiempo es una de las fuentes de separación que van produciendo que las personas no podamos trabajar y edificar los asuntos del reino mientras que estamos en nuestro tiempo lineal. Parece ser que estamos ante un Dios que no tiene problema con el tiempo. Cuando nosotros hablamos de un propósito eterno, lo primero que entendemos es que Dios no está nervioso por si nosotros lo vamos a hacer o no. Pero por otro lado también creo con todo mi corazón que sí quiere hacerlo, que Dios no está jugando. Pero también debo de decírselo, es como que al ser alumbrado y al tener cierto conocimiento de Él en su manifestación en mi día, tampoco lo veo a Dios estresado. Tampoco lo veo a Dios diciendo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer? No dice, ayúdame a mí mismo. No lo veo a Dios. Tengo que serle en esto, usar honestidad en forma de que lo pueda expresar. Entonces, si es eterno, un punto determinante de este propósito eterno para nosotros que habitamos en lo lineal es el tiempo. Dios no está inquietado. Él tiene todo el tiempo. Su propósito es eterno. De hecho, que nos debe de llamar la atención y debe de ser un punto de atención. ¿Por qué se van consumiendo literalmente las generaciones? Despedimos, recibimos y despedimos gente. Nacemos, vivimos, discutimos los grandes asuntos del reino, pero parece ser que este asunto de las horas, de los días, de los años, no se nos terminan de revelar en términos de este propósito eterno. Es como que sabemos muchas de las cosas que se nos enseñan. Damos gracias a Dios que el predicador está de acuerdo con lo que yo creo. Algunos cuando terminan las predicaciones nos dicen frases como esta: wow, esta semana yo sin saber Dios me había dicho lo mismo. Y dije yo, no pensaba hacerte perder el tiempo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que oír. Es como que estamos felices de que aunque yo no oí ningún, porque yo hablo con mucha gente, nadie tiene Facebook, pero todo el mundo está enterado de todo. Yo no sé cómo hace, o le funciona 100% el espíritu o son mentirosos. No, yo no tengo, yo nunca mando WhatsApp. Es como si tener Facebook y tener WhatsApp fuera una maldición. No todo el mundo se escuda, pero todo el mundo sabe. Y parece ser que esto de estar conectados con esta verdad, que es algo que Dios está haciendo en todo el mundo, que a diferencia de otros tiempos no es algo que es propio de una persona, no se le está atribuyendo la luz a un iluminado. Estamos ante un tiempo único. Tenemos que aprovechar este tiempo porque es algo que el Espíritu está haciendo de manera global, no tiene autoría, no tenemos que viajar a cierto lugar para experimentar cierta verdad. Dios en toda la tierra está teniendo y eso tiene que llamarnos la atención. Esto deliberadamente una porción de la gracia de Dios para nuestra generación. Dentro de ese orden que se nos habló, hay quienes lo administran y quienes saben poner en palabras aquello que Dios está haciendo, y a eso lo reconocemos. Ahora, una vez que la palabra está instalada, hay un asunto que no logramos combinar como generaciones. ¿Con qué urgencia nosotros vamos a caminar lo que estamos oyendo? ¿Quién marca el tiempo? El reloj de quién marca el tiempo. Es decir, usted y yo volveremos a nuestras ciudades, a nuestras asignaciones. La pregunta es, usted que está conectado en internet y que está súper de acuerdo con todo lo que se dice, ¿cuál es el momento de la acción? ¿Quién dice ahora?
Porque si hay algo que hace, y lo hemos dicho en otros can y en otras, yo estoy claro con esto, nada más que yo quiero decirle algo, yo también estoy en un proceso y no me cae nada mal repetir las cosas. O sea, como que estoy liberado de repetir cosas. Antes como que siempre uno tenía que estar diciendo algo diferente, ¿no? Porque si no es como que ya lo dijo, sí, pero el problema es que cuando uno se convence que repetir no es malo, usted está oyendo de nuevo con alegría, está diciendo cuándo termina el que está hablando. Quiero decirle y advertirle como que tampoco estoy fastidiado en repetir, pero si algo hace que una competencia sea legítima es que usted no se vaya al estadio y empiece a correr cuando usted quiera. Usted puede entrenar en un estadio cuando usted quiera. Usted puede y yo puedo entrenar en un estadio en el horario. Yo puedo acomodar mi etapa de entrenamiento. Yo puedo acomodar el día que me ejercito. Yo puedo elegir la agenda para ir al gimnasio. Lo que no puedo elegir es el momento de la competencia. En el momento de la competencia hay un tiempo señalado. En el momento de la competencia hay un momento a donde todos debemos de estar. No importa del lugar del mundo, si esta competencia global, es el momento determinado. Yo no puedo definir el tiempo legal que Dios me habilita para que algo que Él ha dicho pueda consumarse en una generación. No tengo el derecho, ese tiempo no lo determino yo. Por lo tanto, deberíamos de considerar si todo esto que estamos oyendo, cuál será el momento en el que usted y yo, como gestionadores de esto en las personas, vamos a iniciar. Porque si no nos ponemos de acuerdo en esto, siempre será algo cuando cada uno pueda. Entonces el tiempo, que es algo que se nos tiene que revelar, y quiero adelantarle, el Cristo revelado en el tiempo. Necesitamos que Cristo se nos revele en el tiempo. Porque si el propósito eterno es un asunto solo de eternidad, es probable que sabiéndolo todo, como lo supieron otros en otros tiempos, se pase el tiempo y seamos demandados no por si lo sabíamos o no, sino por la no sensibilidad a la urgencia de aplicar lo oído en el tiempo. Porque la pregunta es ¿cuándo usted lo hará? Entonces, del propósito eterno, de lo cual lo que hemos oído solo es pura vida, frase a frase, las comas, hemos tenido unas exposiciones de la palabra e imparticiones medidas, sin pausas, sin ningún tipo de ruptura en el medio. El tema es esto, en las próximas horas y días que nos quedan acá, cómo y de qué manera usted, al irse de este lugar, y yo vamos a pensar en cómo administrarlo en el tiempo y en personas. Recién se nos decía, todos tenemos los actores, todos tenemos y podemos ser los actores que enseñó recién el pastor Tommy. Porque por más que usted oiga una palabra global, a usted le bajaron los 24 nombres de esas personas probables que puede crear el desafío eterno de que su propósito sea manifestado. ¿Quién de nosotros no tenemos en nuestro alrededor personas que ya tienen el licuado apostólico en su cabeza? El licuado profético, ¿quién no lo tiene? El tema es, si yo me quedo con el concepto y no le pongo nombre y apellido, y si soy yo, lo tengo que ser primero, Señor, acá estoy yo, así que el que tiene que empezar es por mí. Pero eso no se puede hacer de manera ambigua o espontánea, tiene que ser puntual. Por eso cuando los apóstoles atendían el retrasar en el tiempo de este propósito, le ponían nombre y apellido, no eran ambiguos. Bueno, si hay alguno por Himeneo y Fileto, es decir, nombre y apellido. Y aunque no lo vamos a decir por internet, cada uno en nuestra asignación sabemos, porque cuando la palabra de revelación viene, también vienen las cosas que nos retrasan en la implementación de lo que estamos oyendo. Porque hay un nivel de opresión a nivel de la luz. Pero si usted quiere saber a dónde está la opresión, trate de implementar.
Yo sé que toda persona que trae una palabra alumbrada de Dios ya pasó por sus procesos, ya la palabra fue concebida. Ahora, cuando se va a implementar, porque una cosa es, un día de esto me voy, un día de esto me voy, le decía el Señor. Ahora, cuando ya llegó el día que había que irse, señores, ahí apareció con todo lo que había, porque hay un nivel de presión cuando viene la palabra de luz, pero hay otro nivel de presión cuando esto cobra nombre propio, cuando esto cobra silla de por medio, cuando esto cobra escritorio de por medio y hay que tomar determinaciones. Pero el propósito eterno prevé vida para esos momentos, prevé también que eso pueda ser implementado. Porque, señores, nosotros no tenemos una vida eterna en términos cronológicos para desarrollar lo que estamos oyendo. Yo sé que no es fácil decirlo. ¿Cómo que no tenemos vida eterna? La tenemos en términos de lo eterno, pero fuimos puestos en una habitación en el tiempo. Nosotros no podemos pensar con 50 años como piensa uno de 20. Entonces tenemos que lograr en nuestra generación que el niño que está naciendo cobre el mismo peso de responsabilidad con el anciano que se nos está yendo. Entonces, cuando dice la Biblia que David sirvió a su generación y se pudrió, se corrompió, más hablando del hijo, sirvió a su generación y no se corrompió. Una generación es la capacidad de administración en el que usted no necesita tener grupos homogéneos para que una verdad sea revelada, sino que en términos del propósito eterno, el niño que está naciendo sí tiene que hablar con el viejo que se está yendo. No podemos como payasos para los niños y como asilo para los ancianos. No, el apostolado no tiene que ver con la edad de las personas, tiene que ver con la administración de una generación. Y la iglesia no está ni para hacerle monerías o juguetes a los niños, ni para hacerle la buena retirada a los mayores. La iglesia, como la idea que se nos acaba en el espíritu de describir, debe de incluirlo todo. En algún punto debemos de unir eso. Por eso en este momento, en esta tarde, usted no solamente preste atención en cómo se oyen las palabras, sino que también pueda oír lo que en mi espíritu, porque es más lo que hay en mi espíritu para comunicar que lo que puede en mis palabras. Las palabras siempre son deudoras, las palabras no siempre son, tienen la medida de lo que uno quiere transmitir. Por eso hay que estar siempre aclarando, pero esto no significa, pero esto no significa, pero esto no. Y tenemos que estar aclarando, y no porque estemos subestimando a los oyentes, es que las palabras jamás van a ser tan perfectas como aquello que Dios quiere manifestar. Por lo tanto, creemos que lo que no se entiende en las palabras, su espíritu lo va a entender. No estamos aquí para estar diciendo que todo está mal, solamente estamos diciendo que sencillamente estamos planteando algo que es eterno y que hay que administrarlo en el tiempo. En el tiempo. Entonces es importante cuando nos sentamos a hablar con una persona, preguntarle qué edad tiene. Así decimos, Señor, evite discernimiento. ¿Qué edad tienes? Ahí está el pastor de 70 años queriendo alentar al joven. Pregúntale la edad, porque ese joven va a tomar lo que le dice el anciano, pensando que tiene 50 años más de vida. Y el anciano está aconsejando, total, si no me oye ya me muero. Entonces, aunque se hable de propósito eterno y aunque se hable de la vida y aunque se hable, no va a haber gestión, porque gestión no tiene que ver con lo que hablamos, tiene que ver con el peso de urgencia que hay en nosotros cuando la palabra es alumbrada y revelada. La pregunta ¿es importante para nosotros el tiempo? Realmente no creo que a nuestra generación le importe el tiempo. Y si usted cree que soy injusto con esta apreciación, a usted que le resbale. Estoy hablando en términos generacionales. Yo hablo en términos generacionales. Y si alguien cree que no, menos mal que yo de esto agradezco, digo, qué lindo, por fin un mensaje donde no me hablen a mí.
nosotros hemos, quizás algunos, pasado por alto que aquella comida tuvo así como un efecto religioso y el hombre cayó y listo, y ahí con eso terminó. A ver, déjeme pensar un poquito. Ese árbol contenía ciencia. Y ciencia, en términos de daño colateral, significa tiempo. Todo lo que tenga que ver con ciencia humana lleva tiempo. Absorbe tiempo. Todo lo que usted y a lo que usted se dedique a obtener como información, más allá, por eso digo, ¿cuánto cuesta la universidad de mi hijo? Yo sé que en algunos países como estos, la universidad no es como en el caso nuestro, que bueno, en algunos aspectos tenemos ciertas pequeñitas ventajas, pero por ejemplo, en algunos lugares, la universidad del hijo es una realidad casi de tortura para algunas personas. Piensan en demasiadas cosas para poder obtener y creemos que el precio más alto que tiene el estudio es el dinero, y en realidad el precio más alto que tiene cualquier carrera es tiempo. Tiempo. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no hay que estudiar? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es algo puntual. Lleva tiempo. Y cuando usted y yo hablamos con nuestros jóvenes, nos damos cuenta que no tienen tiempo. Entonces nosotros nos reunimos en estos ámbitos, una edad promedio, casi las características de todos los que estamos sentados aquí son muy comunes, y por eso podemos estar, porque son muy comunes a estas reuniones, y que quizás no tenemos en estos ámbitos, y tampoco nos pase mucho en nuestras asambleas locales, es que nuestros jóvenes por sus primeros 20 años no tendrán tiempo de qué, de darle la capacidad y la calidad que se necesita para que el tema del propósito eterno de Dios no sea un asunto de personas en un auditorio tratando de ver cómo redimimos el tiempo, sino que esta impartición del propósito eterno de Dios sea tan profesionalizada en una nueva generación de hombres y de mujeres, que esto ya no necesite ser enseñado, sino que sea impartido de una generación a otra, que la impronta de la salvación sea inmediata, que no haya que volver a reenseñar aquello que nos está pasando a nosotros o a alguno de nosotros, yo lo excluyo a usted, que hemos tenido que pasar como por diferentes etapas, a donde yo doy gracias a Dios que con la edad que tengo y sintiendo que podemos vivir unos 30 o 40 años más en la tierra, todavía contamos con un horizonte, porque esto absorberá tiempo. El asunto del propósito eterno de Dios no es algo que usted lo va a poder hacer amateurmente, no le va a poder dar el tiempo que usted tenga, no puede ser después de que usted salga de trabajar. El asunto del propósito eterno de Dios no será después que usted críe hijos. El asunto del propósito eterno de Dios no será cuando sus colaboradores en la iglesia puedan. El asunto del propósito eterno de Dios absorbe absolutamente toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que pasa, todo lo que ves y todo lo que oyes. Tienes que tener un principio de asociación tan poderoso, porque si no, no da el tiempo. Y cuando algo se desgasta en el tiempo, pierde el poder por el cual fue entregado. ¿Qué nos ha separado? Yo le animo, pastor, a que usted haga por el Espíritu, no como psicólogo cristiano, sino en el Espíritu. ¿Cuáles son las grandes diferencias que usted va teniendo con algunos colaboradores que jamás le han criticado su mensaje? Que jamás se han opuesto a una frase que usted dijo. Al contrario, usted la dice, ellos lo tuitean. Usted la predica y ellos lo ponen en Facebook, ni siquiera ponen su nombre. Están tan de acuerdo que son uno en el pensamiento y ni siquiera ponen que fue usted el que la dijo.
No es a ese nivel, no es filosófico ni dogmático como decíamos. Y la pregunta es, ¿por qué después de 10 años ese colaborador se cansó? ¿Por qué después de 5 años ese colaborador sintió que llegó a un techo? Ese amigo suyo ministerial pensó que ya está, ya era por un tiempo nuestra relación. Entonces las personas decimos, bueno, no puedo sostener nada en el tiempo porque el tiempo es un devorador absoluto de todo. No le hemos visto por el Espíritu como generación. Lo lamento si usted lo vio, usted nunca debió haber estado en esta mañana acá. Pero si usted es parte de una generación, necesitamos que el tiempo nos sea revelado a los ojos del Espíritu. Porque lo que ha sucedido en la mayoría de las relaciones entre los líderes y los liderados es que la mayoría de las quejas y la mayoría de las situaciones problemáticas en la gestión es que le damos tiempo diferente a los asuntos eternos. ¿Qué comunión puede haber entre una persona que se levanta a la mañana y asocia desde el café que toma a la mañana hasta la última película que vio en la noche? No puede ver una película tranquilo porque todo lo estás asociando. Vive la vida, te paras en un semáforo, si te lo lleva a pasar rojo te sientes mal porque yo nunca debí, porque esto no debió haber estado en el propósito eterno. Y la multa que te hizo el policía y el problema es que todo es por asociación y todo te pasa porque el propósito eterno ha absorbido absolutamente o te ha santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y no es que te has vuelto un fanático que andas todo el día diciendo aleluya, sino que todo por asociación en tu espíritu 24 horas al día estás viviendo eso con alguien que cree que algún día de la semana se podrá juntar contigo a hablar. ¿Qué esperanza tenemos de edificar algo si no hay una revelación del tiempo? ¿Qué pasa con la persona que hace 2 semanas que ya no te oye? Porque no sé qué problema tuvo que viajar, tiene negocio, tiene empresa, entonces no te oyó las últimas 2 semanas y usted en las últimas 2 semanas se le ocurrió desarrollar el tema sobre el propósito eterno porque usted sabe que era el momento para hacerlo, que usted sabía que era el tiempo para hacerlo. Cuando eso experimenta un desfasaje, usted no necesita pensar que usted tiene una persona endemoniada delante. Sencillamente pasó algo, hubo un desfasaje en la administración del tiempo. Y eso no solamente pasa con los colaboradores, pasa en los matrimonios, pasa con los hijos y pasa con la familia. ¿Cómo distribuimos y manejamos? Solamente le pido que usted me tenga un poquito de paciencia en términos porque creo que si continuamos, no es mi tema puntual, pero es para introducir. Cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, no era así porque sí. Ese retraso implicaba para Jesús un asunto del tiempo. Había una hora señalada para la crucifixión. No podía ser a cualquier hora. Y yo sé que el ejemplo puede ser viejo y rancio. Solamente quiero hacerles ver algo. El hombre, cuando comió de lo que nunca debió comer, entre las cosas que perdió fue la dimensión del tiempo. Y para nosotros la dimensión llamada tiempo es un asunto anecdótico. Si alguien dice que se convirtió en mormón, nos llama más la atención. ¿Cómo si sos testigo de Jehová? Si, no sabía, qué cosa. ¡Ay, qué tremendo! Eso nos llama más la atención que alguien que pierde el tiempo. Pero no es porque algo sea ni más ni menos importante, es que no fuimos instruidos en esa realidad. Si una persona se pasa 4 días sin hacer absolutamente nada, que es la cultura del ocio en nuestra generación, aunque usted no lo crea, el estrés está más producido por el ocio que por la ocupación. Dame una persona que esté sumamente integrada al propósito eterno de Dios y parezca que anda como de un lado para otro, pero el propósito eterno de Dios tiene algo. No es lo mismo invertir tiempo para lo que tú fuiste diseñado que invertir tiempo para aquello que no fuiste diseñado.
El asunto de los estorbos tienen que ver con el tiempo. Juan, cuando terminaba su carta, yo sé que nadie va a predicar de esto, pero quiero decirte algo que dijo Juan. Si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros. Puede que sea una hipérbole, pero déjeme pensar que Jesús no tenía los clásicos tiempos muertos. Claro que fueron registrados, aquellos que debieron ser registrados. Lo que me deja ver lo que está diciendo, lo que me hace poner a mí en negrilla, es el aprovechamiento del tiempo. Cuando tú vas a estar 33 años en la tierra, hay un asunto con el reloj que tú no puedes obviar. ¿Dónde estar? ¿Para qué estar? ¿Cómo estar? Porque a la hora de nosotros rendir cuenta en el propio eternómetro, será mucho más fácil decir esto no se dio por esta razón, por aquella razón, y le vamos a encontrar 1000 vueltas a esto, y vamos a darnos cuenta de que las personas jamás le atribuyen a la mala inversión del tiempo esa falta de expresión de aquello que nosotros estamos oyendo y creyendo. Es por eso que nosotros venimos de una temporada donde 2 palabras han sido muy usadas y no tengo ningún... yo ya la sé, ahí va lo que usted ya sabe. La palabra cronos y la palabra kairos. Tiempo. Vio que ya la sabía. Es más, hasta se ríen de mí. La diferencia entre el kairos y el cronos es que el cronos es la medida de cantidad de tiempo, mientras que el kairos es la calidad en la que yo invierto el tiempo. Y ahí es donde está el desfasaje generacional. No voy a decir nada nuevo, que todos tenemos 24 horas al día. Nadie llora. La pregunta es, ¿por qué la vida de las personas se van diferenciando en todos los asuntos? Apliquémoslo a lo que estamos hablando. ¿Por qué una persona podría tener más claridad que otra teniendo la misma edad y el mismo tiempo y habiendo sido expuesto a la misma palabra en el asunto del propósito eterno? En el tiempo que le vamos a entregar, controlado con nuestro reloj, a considerar los asuntos que estamos oyendo. Y no estoy hablando solo de llevarme el CD y oírlo, que eso sería lo más barato, sería lo más rápido, y es lo que casi todos hacemos, y eso ya ni siquiera está bien, sino que no está en discusión, sino en profundizar en el espíritu. ¿De qué manera el propósito eterno, así como se nos predicó, afecta directamente mi propia vida? Cuando Jesús habló mal interpretado por las personas y a través de los años, 2 estarán durmiendo en una cama, mismo tiempo, misma cama, mismo lugar. Si se quiere, la palabra cama es absolutamente reemplazable por pacto. 2 estarán durmiendo en el lugar de su pacto. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Dejado a dónde? Dejado del pacto, dejado en el buen sentido de la palabra. Dejado entendiendo el desarrollo del propósito eterno de Dios. ¿Qué marca la diferencia que 2 personas puedan estar en un mismo lugar y que no puedan experimentar la misma realidad? ¿En qué invertimos el tiempo? ¿En qué le damos vida a lo que estamos oyendo? Es por eso que el trabajo de campo en la manifestación del propósito eterno de Dios, cuando volvamos y cuando vivamos y cuando la vida que todos hacemos, la vida que usted hace, se deben de medir también de manera lineal, no para autoextorsionarnos en resultados humanos,
pero sí comenzar a ver en la vida de las personas. Creo que una de las manifestaciones que comienza a ver en las personas que van capturando por el Espíritu y van entendiendo y asimilando la verdad, que estamos por el Espíritu aprendiendo y por el Espíritu manifestando, es que habrá un gran golpe a nivel de la administración del tiempo. Vamos a entender por qué el apóstol Pablo hablaba sobre aprovechar bien el tiempo. Al final, si alguien se queda con tu tiempo, se habrá quedado con la batalla. Si alguien se quedó con tu tiempo, se habrá quedado con el premio. ¿Cuál es el premio? ¿Qué otro premio le queda a las tinieblas que Dios nos dio a administrar? ¿Cuál es el único premio? ¿Cuál puede ser el botín con el cual las tinieblas puede afectar una generación? Permítame decirle el único, el que a nosotros nos toca administrar, la administración del tiempo. Si alguien logra robarte el tiempo, te habrá robado todo el capital que tiene para administrar lo que Dios está revelando. Si la conversación, las palabras, la administración no fue considerada, si alguien no valora tu tiempo, no está valorando absolutamente nada de lo que Dios te ha dado. Yo me dediqué a jugar al ajedrez durante muchos años y salí subcampeón en mi estado. De los 7 partidos que jugué, a 5 lo gané por la distracción del tiempo de mi adversario. No jugábamos con tiempo abierto, sino con tiempo cerrado. Entonces tú tienes que hacer el movimiento y apretar el reloj. 5 partidos gané, no porque era inteligente, solamente porque el otro muchacho fue consumido y absorbido por el tiempo, mi contrincante. Él se quedaba pensando y hacía el movimiento y no apretaba el reloj. Y si no apretaba el reloj, yo podía pensar toda la tarde hasta que caía ¡cling! Y él no había hecho una mala jugada, él no era un mal jugador, solo los nervios, solo la tensión del juego le hizo perder la tensión del tiempo. Nosotros podemos estar tan comprometidos e involucrados con personas, tratando de meter y de creer que esto va a entrar por la cabeza de las personas. Hay un síntoma, amados. El propio eternómetro te va a activar en tu vida algo. Las personas que desprecien el valor del tiempo cronos, a donde la gente no vea a Cristo en la vida y en los minutos, el que te dice 5 minutos y son 15, al que te dice un día y es un año, al que te dice una charla corta y te tira una bomba que durará 3 meses arreglar. Esa es una evidencia que debemos de aprender a ser administradores del tiempo y administradores del espacio, porque esto, mis amados, es alto, es largo, es profundo y vamos a necesitar la mayor de las capacidades posibles en la administración de nuestro tiempo. Si administramos el tiempo, la luz va a ser mayor sobre nuestras vidas. Va a venir un entendimiento que nos va a llevar a redimir el tiempo. El tiempo no es ni bueno ni malo, está otorgado por Dios. Nos ha sido dado por el Señor. Es parte de su gracia. ¿De qué serviría todo lo que estamos oyendo si Dios no nos extiende días? Si Dios no nos extiende años. Y permítame decirlo, de que esta administración de este propósito eterno tiene un sistema inteligente. Si usted y yo, por el Espíritu, comenzamos a darle al tiempo cronos y no caer tanto en la espiritualidad del tiempo, si nuestros movimientos, si yo he de estar en este camp, voy a aprovechar el tiempo al máximo. Si he de estar conversando con alguien, aprovecharé el tiempo. Hay un tiempo de aprovechamiento y de relax. Esto no tiene que ver con religiosidad ni con costumbrismo. Es un profundo sentido de interpretación de que este sistema inteligente, divino, eterno, llamado propósito eterno de Dios, si hay administración del tiempo, habrá luz para vivirlo, habrá vida para vivirlo, habrá administración para vivirlo. Dios nos hace un favor con no darnos más recursos. ¿Sabe por qué? Porque los recursos ameritan tiempo. Tengo 15 minutos
No tenemos muchos trofeos en nuestra generación en función del tiempo. Y miremos el mundo, no nos miremos nosotros. Nosotros tenemos que entender algo. Dios nos está hablando del propósito eterno para que le vaya bien a la iglesia. Esto va a trascender al mundo que nosotros vivimos. La razón por la cual todos nosotros no estamos pidiendo una entrevista con el presidente de una nación, sabemos que no tiene tiempo. Y te pasas la vida buscando el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo para que te dé 2 minutos y no te resuelva nada. Porque es como que en lo natural, y esto es lo que es llamativo en nuestra generación, que en lo natural nosotros aplicamos bien el principio. Lo aplicamos bien. Hay cosas que en lo natural ni se nos ocurriera hacer, pero no sé por qué nos cuesta trasladarlo a los asuntos eternos. Si los asuntos eternos también nos demandan cosas en el mundo natural. Y no estoy diciendo que traslademos lo natural, pero que aprovechemos en las cosas que no tenemos demasiado entendimiento, de por lo menos aplicar el concepto hacia los asuntos de la administración. Porque esto que estamos hablando estos días acá y estamos en Houston, usted no sabe cómo suena Houston en Argentina. Es como wow, ¿no? Houston, pero después hay que volver a Argentina. Y en Argentina, ¿quién está? Doña María, que tiene las llaves que abre la congregación donde tiene que ir el domingo. Una congregación que tiene baños y que tiene escoba que hay que limpiar el baño. Y que don Carlos quedó comprometido de traer la pintura que no pintó. No pintó porque no tuvo tiempo y las sillas tuvieron entonces todo lo que usted oyó en Houston está atado, aunque usted no quiera, a doña María. Entonces usted dice, ¿de qué me sirve doña María en el propósito eterno? Usted tiene que resolver eso porque usted no lo quiere decir nunca, pero es lo que le pasa. No, pero no le pasó a usted nada más. Y usted tiene el propósito eterno, pero hay un solo detalle. Hay don Adán y doña Eva que van a estar allá abajo. ¿Atados a qué? Al tiempo. ¿Dónde estás tú? ¿Qué significa eso? ¿Dónde estás tú? Ya te empezó a sobrar el tiempo. ¿Cómo? Hasta ahora el tiempo era justo, ahora ya te sobra, ya tuviste tiempo. ¿Qué pasó? ¿A dónde hubo el desfasaje? Y no pudo decir Adán, no, me quedé viendo televisión, no, me quedé. No, el tiempo trasciende las actividades, tiene que ver con un concepto espiritual. Y no le digo nada si usted tiene que después contar con don Abel y con don Caín. Después con don Abraham, con 78 años, hay que convencerlo. Mire, no importa que usted tenga 78. Porque algunos dicen, no, 78 años, los años de Adán. No, 78 años son 78 años, 80 años son 80 años siempre. No expresemos, no, que en Abraham, usted a los 80 años usted se está despidiendo de la vida. A los 80 años usted es solidario con el pastor. Aplaude todo lo que viene porque ya casi no tiene ganas ni de oír. Más si tiene 60 en la iglesia. Ya dice, de esto sabe lo que vi pasar. A gente como usted no sabe la cantidad. Yo hace 80 años que estoy acá. Y usted dice, ¿qué expectativa yo tengo de que el propósito eterno de Dios? Porque tampoco ni se va de la iglesia, ni se muere, ni se enoja, ni deja de ofrendar. Y es una cosa que está allí que nadie se anima a decir, ¿cómo vamos a hacer para que el hombre de 80 años aprenda a manejar el bendito celular y que se logre conectar con su nieto, que logre haber una conexión generacional? Porque acá no se trata de buscar la edad media, promedio o el que congenia conmigo, sino que una generación pueda arribar a un concepto espiritual del tiempo para que lo eterno sea consumado en nuestros días. Pensábamos, pero eso le pasó a don Jacob y a todos los señores de Israel. Todo eso es hasta de alguna manera justificable. Vino la cruz, vino el sacrificio y parece ser que hay algunas cosas que se saltan la cruz.
Y pasamos allá al establecimiento del nuevo pacto, pero aunque son elevados los estándares con respecto al tiempo, las personas, es como que usar mal el tiempo no es un problema, distribuir mal el tiempo. Porque nosotros confundimos productividad con ocupación. ¿Quién no está ocupado? Hoy el mundo, el sistema en el que vivimos, no nos hace estar desocupados. No existe el no estoy haciendo nada. Es que ocio no es no hacer nada. Hoy consideramos, por toda la luz que tenemos, que ocio es toda labor que yo haga y que al final de la jornada no avanzó en nada a aquel propósito para el cual Dios me hizo nacer. Por lo tanto, vivimos en un mundo de ociosos, aunque la gente sea rica y aunque la gente, uno de los daños del pecado es el ocio. Dios no ve a la gente ocupada en un trabajo. Para Dios, el único trabajo que existe, el único trabajo que entra en el radar de Dios, al cual Él le da productividad, al cual Él le da aumento, al cual Él respalda y alarga vida y añade vida y produce, son aquellas actividades, aquel movimiento que registra el radar del propósito eterno por el cual cada uno de nosotros nacimos. Por lo tanto, yo podría decir que no hay peor condenación de que Dios te condene de ocioso. Y cuando nosotros justificamos a las personas en su no, lo que pasa que no, lo que pasa que no, y esto que estoy diciendo, lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo, por eso usted no se guíe por el sonido de mis palabras, sino por el espíritu con lo que estamos transmitiendo, junto a este propósito eterno, que con gloria y con la magnitud con la que está siendo aplicado y explicado, debe de ser administrado en nuestra vida y bajado al tiempo. Debe de afectar nuestra agenda. Debe de afectar aquello que yo voy entendiendo que amerita que yo me ajuste. Tiene sentido entonces cuando Jesús les dijo a aquellos muchachos que tenían problemas de actividades y el Señor le dijo: dejen que los muertos entierren a los muertos. No es un asunto de ver, no, esos versículos no están allí porque sí. Es que cuando hay una conjugación, cuando el tiempo cronos necesita ser lleno, necesita ser impregnado. La palabra kairos no tiene que ver solamente así, tiempo de Dios, no, tiene que ver con productividad. Y yo siento en mi espíritu y tengo el testimonio como nunca antes en la vida que yo experimenté en la fe, que estamos arribando no a un temita bíblico así que es la reforma, que el movimiento carismático. No estamos discutiendo ni tiempo carismático, ni estamos peleándonos con nadie, ni estamos viendo quién tiene la verdad para correr al próximo evento. Creo que estamos en una habitación a donde ninguna otra generación, desde que yo tengo uso de razón metido en las iglesias, hizo del propósito eterno la razón de la vida. Por lo tanto, este es un llamado y es un clamor, no a que usted deje los viejos mensajes, ni que usted deje esto, aquello. Amados, el que abrace a este tiempo, dejándolo todo en términos de lo que el Espíritu te haga entender. Y si usted no entiende la frase, pide explicación a alguien que se la puede explicar cerca suyo. Si nosotros podemos abandonar todos los temitas que nos han tenido robando el tiempo hoy para arribar a este asunto y caminar con nuestra generación, solo será asunto de días que las añadiduras de este reino van a ser acercadas a la vida de los santos en todas las cosas. Pero deberemos de encontrar un síntoma. Vamos a ver a la gente ajustando agenda. Tengo 5 minutos. Yo como perito arquitecto, dijo Pablo, he puesto el fundamento. Luego miren los que edifican y los que sobreedifican. Es decir, tener una idea y un diseño es una cosa. Tener el tiempo para construirla es otra cosa. Y más, la diferencia entre el antiguo y el nuevo es que en el antiguo se construía con piedras muertas. El nuevo lleva más trabajo, son piedras vivas.
Una cosa es tener un ladrillo muerto, otra cosa es tener un ladrillo con pie. Una cosa es el albañil que viene, compra 1000 ladrillos, edifica esa pared y se va. Mañana gastó 100, le quedan 900. Cuando usted tiene 1000 ladrillos vivos, usted los deja aquel domingo, todos felices, con un mensaje tremendo. Usted viene el otro lunes, usted ni sabe quién va a venir, porque los ladrillos se van. Están ocupados. Tienen su propia edificación, tienen su propio diseño y tienen otros arquitectos y tienen otras ideas que se parecen a la que se está predicando, pero cada uno tiene su propio edificio, su propia pared. Y cuando usted cree que está edificando algo, se da cuenta que está perfectamente claro. Entonces cuando uno dice, ¿por qué la gente vuelve al antiguo pacto? Porque es mucho más fácil trabajar con bloque que con piedras vivas. El desafío de la piedra viva es que cada piedra tenga el diseño mismo que ha sido dado de Dios, tenga el mismo reloj, tenga el mismo lugar, tenga el mismo GPS. Cada uno debe de deberse al mismo asunto. Porque no solamente las piedras son vivas, sino que el edificio es vivo porque va creciendo, no es de cemento. Quiero ver a algún ingeniero de acá de Houston a hacer megas edificios. Claro, con piedras muertas cualquiera edifica, pero con piedras vivas. Que le digas a 1500 ladrillos, a sincronizar 1500 ladrillos con reloj en mano. Ahora toditos se me edifican para allá. Y que usted pueda sincronizar a piedras vivas. Porque los apóstoles, la verdad que en la medida que Pedro fue viendo, el tipo la llamó como pudo. Y yo lo veo así como piedras vivas. Vaya a saber si lo que vio fue una piedra viva. Lo que vio era movimiento, y lo que se mueve necesita administración, necesita coordinación. Por lo tanto, pensar ahora que lo pensamos y lo vemos desde la perspectiva del propósito eterno de Dios, no podemos ser personas que autodeterminamos todas las cosas de cómo la vamos a dispensar, sino deberíamos de ser honestos y claros. Amados, el propósito eterno de Dios es gravitacional, es gobernante, atrae. Usted puede tener muchas cosas pegadas a la tierra, pero nada pega como la ley de gravedad. Y cuando el propósito eterno de Dios se va revelando, gravita sobre la vida de las personas, las atrae. También se nos ha dicho estos días, ese es, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es un poder que gravita, que hace fuerza, que tira, que atrae, es seductor en el sentido más sano de la palabra. Por eso que no se trata de tener a la gente atada a un horario, porque estamos llenos de actividades. La razón por la cual tenemos reuniones con horarios y con actividades programadas es porque realmente la iglesia siempre, en términos congregacionales, se adaptó a los tiempos de las personas. Y sabe una cosa, usted tiene razón si así lo hace, pero no es la verdad. No es la verdad que vamos a necesitar. Y yo le pido, por favor, no juzgue estos últimos conceptos hasta que no podamos cerrar un poco más la idea. Por eso está pervertido el concepto del obrero a tiempo completo. Un obrero a tiempo completo básicamente es alguien a quien se le paga el sueldo en casi todo lugar del mundo. Hay que ver si el tiempo que tiene de 24 horas lo invierte completamente para. ¿Es tiempo completo por qué? Porque no trabaja en el sistema secular, o es a tiempo completo porque gracias a que muchas familias de la iglesia han podido, a la luz que tenía, ayudar y colaborar. Es una persona a tiempo completo donde 7 por 24 lo único que está esgrimiendo en su espíritu es un mayor entendimiento del propósito eterno de Dios. Entonces, cuando no se toma así, ¿qué hay? Perversión. Amados, solamente he querido sembrar en su espíritu
algo que no es a lo que yo todos los días predico. Yo no estoy centrado en que mi vida es el reloj, pero creo y entendí por el Espíritu hoy de que en la multitud de la extraordinaria edificación, de la diversidad de la gracia de Dios, era atinado y conveniente que no solamente nos vayamos con una verdad revelada de Dios, que es Cristo en nosotros, sino también con un reloj. Y le seamos a los demás honestos. No nos hace bien dar el tiempo que podemos a algo que nos pide todo. No podemos ser ocasionales en el propósito eterno de Dios.